Parte 4. Un gran honor. Ahora comenzaba a ver de cerca el espíritu de trabajo y sacrificio del comandante para luchar por un pueblo humilde que le devolvía su esfuerzo multiplicado en millones. Su jornada de trabajo era sobrehumana, llena de largas jornadas nocturnas, reuniones interminables, y dondequiera que instalara su despacho entraba un equipo tras otro para trazar estrategias y directrices. Por aquellos días de junio visitamos el sector El Marite Pinto Salina en Maracaibo. Al llegar al sitio me chocó el contraste de aquel humilde sector lleno de pobreza por todos lados y en el cual el abandono parecía una bandera de herrumbre y olvido. Pero me sentí esperanzado porque allí colocamos la piedra fundacional de lo que más adelante sería una inmensa planta física escolar. De allí me traje en el corazón un montón de sonrisas inocentes que los niños nos regalaron sin miramientos, y cargado con el combustible de la esperanza nos trasladamos en caravana hasta la plaza de toros de Maracaibo, que estaba abarrotada de gente en su inmensa mayoría de las clases más humildes. La multitud hacía grandes esfuerzos por ver y tocar al comandante. Desde la óptica de un escolta, esa miríada de brazos que se mueven como un cardumen siguiendo el movimiento del presidente, lo despoja a uno del sentido poético, pues comenzaba a darme cuenta que no era fácil cuidar a un personaje tan amado por las masas y odiado por sectores muy poderosos. Entre esa aglomeración de manos anhelantes podía haber una que sostuviera un cuchillo o un arma de bajo calibre, así que nuestros ojos se desplazaban sobre la gente más como quien cuenta granos y los selecciona que quien ve rostros y actitudes. Los días pasaban uno tras otro como un desfile sin fin de grandes acontecimientos, todo era nuevo y si no, renovador. Se trataba de una labor creadora y entusiasta, y cada nueva misión era tan itinerante o más que la anterior. Un día domingo para nosotros podía ser igual a un jueves o a un lunes, quienes le acompañábamos lo habíamos abandonado todo para cumplir la misión. La mañana soleada del 5 de julio, todo estaba listo para el desfile militar de la celebración de los 195 aniversarios de la firma del Acta de Independencia. El mayor Winston Chourio y el sargento Reverón eran los encargados de organizar la seguridad presidencial para el desfile y no habían seleccionado a los escoltas que debían trotar al lado del vehículo descapotado que utilizaría el comandante. En realidad no habían previsto ese detalle y comenzaron a buscar entre los escoltas y al llegar hasta mí se miraron entre sí y me dijeron: «Luna, vas a trotar al lado del vehículo». No se puede comparar el honor de proteger al presidente en un entorno de trabajo normal a hacerlo en el marco de un desfile militar, sobre todo si se trata del acto conmemorativo de la independencia de un país. Esos eran mis sueños de adolescencia cuando estaba en aquella escuela militar a la que asistí cuando abandoné el campo detrás de mi sueño de servir a la patria al lado de aquel gigante revolucionario. Significó un gran honor porque en realidad yo era muy nuevo en la seguridad y por antigüedad no me correspondía trotar al lado del vehículo descapotado. Candidato presidencial 2006. Continuaba el fuerte ritmo de trabajo y debíamos cumplir una comisión en el Tigre Estado Zulia porque el comandante tenía mucha fe en la integración de los pueblos latinoamericanos y sostenía las ideas de lo que fue la Gran Colombia. Ahora se trataba de una actividad para colocar la piedra fundacional de un gran gasoducto entre Panamá, Colombia y Venezuela. Y aunque siempre tuvo en cuenta la situación fronteriza y la conocía a detalle, el amor que sentía por Colombia le bastaba para tolerar muchas situaciones y al presidente Álvaro Uribe. Luego llegó el 3 de agosto y la celebración del bicentenario de la izada del tricolor por el generalísimo Francisco de Miranda. Nuestra unidad de seguridad debía realizar una avanzada en la vela de coro, y otra vez la incontrolable multitud hacía todo lo posible por ver de cerca al comandante. Los 4 equipos de trabajo que tenía la caravana no eran suficientes para cubrir todas las actividades y muchas veces había que ir de un pueblo a otro durante la noche para asegurar el sitio y garantizar la seguridad.
Era mucho el esfuerzo y el desgaste al que nos sometíamos los soldados y escoltas, y se podía notar en nuestros rostros y ojeras. Sin embargo, el pueblo muchas veces nos animaba diciéndonos: cuiden al comandante, que como ese hombre no hay más. A mediados de agosto de ese año, las calles del centro de Caracas amanecieron alborotadas. Había llegado la fecha de la inscripción del comandante Chávez como candidato presidencial ante el Consejo Nacional Electoral. Decenas de miles habían viajado desde otros estados para acompañar al candidato presidencial por tercera vez, y a eso del mediodía toda la avenida Urdaneta de Caracas estaba totalmente llena de militantes, al igual que los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Una muchedumbre de gente humilde esperaba al líder de la revolución, y en el sótano del edificio administrativo estaba la caravana lista para trasladar al comandante hasta el sitio del acto. Nos habían dicho que debido a la concentración sería difícil llegar al sitio, pero ya los soldados de la Guardia de Honor teníamos preparado un callejón muy estrecho por donde pasaría la caravana. El callejón resultó ser insuficiente para hacer avanzar al presidente. El tumulto de hombres y mujeres pobres en su mayoría se agolpaba y apretujaba como queriendo ganar un centímetro más en aproximación de aquel hombre que representaba la esperanza de los pobres. Me resultó muy difícil contener las lágrimas que me contagiaba la gente a nuestro paso, que de solo ver al comandante denotaban una empatía con sus ideales y prodigaban una emoción de complicidad ante la titánica empresa de reformar las bases de la sociedad, para hacerla más justa para las clases desposeídas e invisibilizadas. Al final, con mucho tacto y sacrificio, logramos llegar al Consejo Nacional Electoral y fue recibido con cantos y flores. Y ese día prodigó uno de sus discursos más sinceros y honestos que le había escuchado. La gente reflexionaba a cada pausa de sus frases, como si mientras él tomaba aire para hablar, el eco de sus ideas se adentrara en la conciencia colectiva. Esa noche, mientras montaba mi guardia en la azotea del Palacio de Miraflores, recordando los eventos del día, venían a mi mente grandes y recurrentes preguntas. ¿A quién cuidamos nosotros? ¿Protegemos la esperanza de un pueblo?, me respondía. ¿Y por qué estoy yo aquí? Y un silencio sin respuesta se anidaba en mi alma. Vuelo de 5111. Una mañana recibí una llamada de un oficial de la Guardia de Honor que trabajaba en la sección de operaciones de la caravana presidencial. Atendí el llamado y me apersoné a la oficina, donde un oficial, impecablemente uniformado, me dispensó una mirada inquisitiva. Luna, falta un escolta en Bruselas, eso es en Bélgica, y vas a ir tú, pero ya la avanzada se fue, así que te toca ir solo. No abrí la boca, asentí con ademán militar y me retiré desconcertado. Crucé el edificio y de camino al sótano donde estaba mi unidad pensaba para mis adentros: un hombre debe ser del tamaño del problema que se le presenta, pero el problema era que yo nunca había viajado al exterior. Y viendo al sargento Cleofe Alvarado, un buen amigo, le conté la misión y le pregunté, con cierta inquietud: será muy difícil irme solo a Bélgica. ¿Qué va, Luna? Para un civil puede ser, pero para nosotros hay pasaporte semidiplomático, además vamos con sendos oficios y hay gente que se encarga por nosotros de las reservaciones, de los vuelos y toda la parafernalia. Tú tranquilo, ya verás cómo salen milagrosamente las vainas, como si estuviéramos en la televisión. Sus palabras fueron tranquilizadoras y orientadoras, y no estaba tan lejos de la realidad. El siguiente día me entregaron el pasaporte, el pasaje y los viáticos, pero como soy de la filosofía de que existen dos tipos de personas, las que se ocupan, y las que se preocupan, me fui varias horas antes al aeropuerto, pues para complicar la situación un poco más, no saldría por el aeropuerto de Maiquetía, sino que debía viajar al de por la mar, y luego de ahí salía el vuelo hacia Frankfurt, Alemania. Lo bueno fue que al llegar al aeropuerto me encontré con un compañero llamado Leonardo Hernández, a quien le decíamos el Caballo, y corrí con la suerte de que él tenía vuelo en el mismo avión hasta Frankfurt, pero él debía seguir a China.
El vuelo a por la mar se retardó porque hubo sobreventa de boletos, y faltó poco para que nos dejara el avión, pero hablamos con los funcionarios y les explicamos nuestra misión, y faltando pocos minutos logramos embarcar rumbo a Alemania. ¿Cuántas cosas puede pensar un campesino viajando en un avión más de 8 horas en primera clase, donde la atención es excelente y la gente se da cuenta que has viajado muy poco? Aterrizamos en el aeropuerto internacional de Frankfurt, que poseía una estructura tan grande y avanzada que me hizo sentir como si de pronto hubiera sido arrancado del presente y viajado al futuro. Las instalaciones eran tan grandes que eran 2 aeropuertos en uno y estaban unidos por un tren. De allí mi compañero Leonardo siguió a China y yo debía tomar el vuelo de 2 horas hacia Bruselas, ahora totalmente solo. La mayor dificultad era el idioma y todo el que me veía se daba cuenta por mis rasgos que no era europeo, sin embargo siempre mantuve la normalidad y busqué la puerta de abordaje del siguiente vuelo. No pasó mucho tiempo para que se me acercaran 2 funcionarios de inmigración, uno de ellos hablaba español y me abordó con amabilidad. Saludos, ¿cómo va su día? ¿Hacia dónde se dirige? Buenas tardes, le contesté amablemente, como quien no la debe ni teme, voy a Bruselas, ¿alguna novedad? Los funcionarios se miraron entre sí, y esbozando una sonrisa, me interpeló de nuevo. ¿Y su viaje es de placer o negocios? Es de estado, le dije con otra sonrisa, mientras les extendía mis papeles. Los oficiales revisaron detalladamente mis documentos, luego preguntaron si portaba armas y revisaron mi equipaje de mano, lo cual permití con cierto grado de parsimonia. Al final, dibujaron una última sonrisa en sus rostros caucásicos y me desearon un buen viaje. En Bruselas me estaba esperando el sargento Vladimir Stanga y otros compañeros como el oficial Fernando Zapata, a quienes pregunté: ¿y ustedes cuándo se van? Y cuando me dijeron el día de retorno, comparé la fecha del vuelo que aparecía en el pasaje y me di cuenta que yo regresaría un día después de ellos. Bélgica es un país serio pero de amables maneras. Luego de varios días en Bruselas todo estaba listo para recibir al comandante en el aeropuerto internacional de la ciudad para que nuestra unidad realizara un chequeo técnico al avión presidencial. El cielo de Bélgica estaba bastante despejado y el personal de la embajada se encontraba listo para recibirle, al igual que el personal de avanzada de seguridad y algunos periodistas de la localidad, quienes se habían preparado con anterioridad según escuché, porque a quien iban a entrevistar era un personaje bastante polémico. El comandante llegó y mientras nosotros chequeábamos la seguridad del avión y los pilotos abastecían de combustible, el presidente respondió a sus preguntas refiriéndose a algunas batallas de la guerra napoleónica que se libraron justamente en esa tierra, lo cual demostraba su capacidad de conocimiento sobre historia universal y dejó impactados a algunos periodistas que desconocían al verdadero hombre que estaban entrevistando, y sobre el cual en Europa se había construido una maraña de aseveraciones que distaban mucho de la realidad. Bueno, estamos listos, nos vamos pues, dijo el comandante para anunciar su partida, mas yo tuve que despedirlo y regresar totalmente solo a mi país, pero ahora con algo más de experiencia y la convicción de que un campesino puede ir más allá de Nueva York.